Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Willes Uribe, quien junto con mi compañera Luzdelia Londoño y Armando Uribe nos encontramos en el momento adelantando el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuauhtémoc, México, y en esta presentación nuestra pretensión es definir el marco teórico, hablar de las principales funciones que éste tiene y cómo debe construirse. Vamos entonces a iniciar hablando de qué es un marco teórico desde los diferentes puntos de vista de algunos investigadores. Vamos a iniciar con Jablonska, quien en el 2008 habla de que la construcción del marco teórico requiere mucha lectura. Definitivamente se necesita leer bastante y hacer una búsqueda exhaustiva y reflexiva, pero sobre todo crítica, de todo el proceso y de todas las teorías y conceptos que nos permiten sostener, digámoslo así, nuestras hipótesis y nuestras investigaciones. De hecho, cuando hacemos investigación no solamente pretendemos darle solución a un problema, sino también crear teoría nueva dentro de nuestra ciencia o nuestra área de trabajo. Esto nos ofrece una mejor y distinta comprensión de un tema o de un problema. Además de eso, Rojas, en algún documento de Fernández y Batista, plantea que el marco teórico no solamente es exponer y analizar teorías de otras personas y las perspectivas teóricas, sino que también nos permite conocer los antecedentes en general de la investigación, no solo desde la contextualización, sino también desde la conceptualización y la teoría, que son válidos para nuestro encuadre del estudio que estamos adelantando. Un tercer autor que nosotros utilizamos para referenciar lo que es un marco teórico es Adaros, quien en el 2002 dice que el marco teórico permite asumir una teoría que sirve como referencia de un proceso de investigación. Más adelantico, cuando estemos hablando de qué contiene un marco teórico, vamos a poder ver cómo estos diferentes autores hacen referencia a cada uno de esos marcos en específico, pero básicamente todos apuntan hacia lo que tiene que ver el marco teórico y qué es lo que nos permite este. Como lo venía diciendo, Daros dice que el proceso de investigación enlaza todo problema, toda propuesta de investigación con una teoría y un antecedente conceptual. Pero antes de abordar las funciones del marco teórico, es importante también analizar qué características debe de tener un científico, y al respecto Daros también nos da luces acerca de cuáles son las principales características que un investigador debe poseer. En primer lugar, un investigador debe conocer todas las teorías o la mayor parte de las teorías vigentes de su ciencia, los conceptos fundamentales y los principios que rigen su área de estudio. Debe estar familiarizado con el vocabulario, porque si no requerirá mucho tiempo más hacer investigación sobre la terminología. Entonces ya debe tener un vocabulario familiarizado y una amplitud del vocabulario, conocer la historia del mismo, el surgimiento y el desarrollo de los problemas que enfrente. Debe poseer información actualizada sobre el modo de enfrentar los problemas, es decir, sobre el método científico, la metodología y el diseño de investigación, el diseño metodológico, y debe estar actualizado en cuanto a ese proceso de investigación. Y finalmente, los conocimientos que el científico tenga no explican los problemas, pero sí nos permite hacer una hipótesis de acuerdo al problema que tenemos, a los conocimientos que poseemos, y por qué no poder presentar una nueva teoría dentro del marco teórico. Además de eso, Daros dice que en el momento de hacer explícitas las creencias o los supuestos de investigación, a lo que llamamos hipótesis, un marco teórico es lo que encuadra, ubica y hace relevante el sistema del problema, porque si la hipótesis más que por el diagnóstico o el planteamiento del problema no tiene fundamentos, no tiene bases conceptuales, fácilmente esa teoría o esa propuesta se viene a pique, porque no tiene dentro del área de estudio un peso literario, conceptual, que le permita llevar a cabo la investigación.
Mertens también nos explica que no todos los estudios influyen en el marco teórico porque pues frente al problema o el tema de investigación que se elija van a haber muchas teorías, pero no todos van a ser fundamentales para la propuesta. Por eso es que es importante dentro del campo del conocimiento seleccionar muy bien las teorías y los conceptos y los planteamientos que sí encajan con nuestra investigación en el conjunto de estrategias que pretendemos desarrollar para alcanzar los objetivos. Ahora vamos a hablar de las funciones vista desde dos perspectivas, desde dos autores. Continuamos con Daros, quien nos dice que una de las funciones del marco teórico es que nos permite describir los problemas de la investigación, desde los antecedentes. La teoría vieja no explica el problema que nos surge, pero sí permite entenderlo. Por ello el marco teórico también es llamado marco referencial y el problema tiene sentido en referencia a una teoría. Además de eso, otra función es que el marco teórico es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. Además de eso, es un eje que nos permite integrar todo el proceso de investigación, puesto que en el marco teórico abordamos no solamente los conceptos relevantes para nuestra investigación, sino también características del contexto, metodológicas y de hipótesis, de formulación de hipótesis. Entonces, permite agrupar todos los conceptos, todos los procesos del proyecto. Da sentido a los hechos y a los fenómenos y orienta organización de los mismos. Y esto desde la perspectiva de Daros, pero también desde Fernández y Batista en el 2006 elaboramos pues como este diagrama, este mapa, en donde se explican que las funciones del marco teórico principalmente son tres. La primera es prevenir errores de otras investigaciones, puesto que al valorar los antecedentes podemos establecer qué funcionó y qué no funcionó, qué nos sirve y qué no nos sirve. Además de eso amplía el horizonte y evita desviaciones, lo que en investigación llamamos delimitar el tema de investigación y el proyecto. Y finalmente, el que está en el centro, orientar cómo debe hacerse el estudio. Cuando hablamos de cómo debe hacerse el estudio, estamos hablando básicamente es cuáles son las técnicas de recolección de datos, cuál va a ser el diseño metodológico, de qué manera se va a abordar el contexto y la población muestra, qué clase de estudios se han efectuado, o sea, los antecedentes y qué tipo de participantes, si van a ser participantes activos, inactivos o si solamente vamos a hacer un estudio donde se identifica si es cualitativo, cuantitativo, todo ese tipo de características de la investigación. Y pasando al tema de las etapas, el marco teórico tiene dos etapas. La primera es la revisión analítica de la lectura, que es donde hacemos una lectura exhaustiva, donde leemos las diferentes posturas, teorías, proyectos, documentos. Y la segunda etapa es donde ya comenzamos a hacer la construcción del marco teórico de acuerdo a lo que hemos seleccionado de la revisión. Por eso es que la revisión analítica de la lectura tiene a su vez unas fases o unos pasos. Entonces, dentro de la revisión analítica de la lectura, lo que hacemos primero es detectar cuáles son las teorías o los documentos que nos sirven. Luego hacemos una consulta más exhaustiva de esos documentos, obtenemos la bibliografía, revisamos las referencias para relacionarlas, porque recuerden que citar los autores es importantísimo, y luego de eso que ya habíamos preseleccionado, debemos de escoger muy selectivamente qué es lo que sí nos sirve, si sí está bien referenciado o no. Y también tenemos dentro de las etapas cuál es la construcción del marco teórico. Para la revisión bibliográfica es importante tener en cuenta los tres diferentes tipos de fuentes primarias, las que hacemos nosotros directamente con las técnicas de recolección de la información, fuentes secundarias, que son las citas o las investigaciones de otras personas, y las fuentes terciarias, que ya pues son documentos externos que con un menor grado de
rigurosidad en citación, pero que también son importantes a la hora de la construcción del marco teórico. Existen dos métodos para hacer el marco conceptual. El primero es del mapeo, donde elaboramos un mapa conceptual para ordenar la información y con base en ello comenzamos a desarrollar la selección de los temas. Y el otro es por índices, que es donde hacemos un índice global donde se colocan títulos y subtítulos para hacer más específicos los temas a investigar. Es importante tener en cuenta que para una tesis doctoral se deben de citar entre 60 y 120 referencias con una extensión entre 40 y 50 cuartillas, muy diferente a lo que se hace en un proyecto de licenciatura, de pregrado o de maestría. Para una tesis doctoral esta es como la rigurosidad y la cantidad de citas que se deben de tener en cuenta. ¿Cuáles son las principales normas? En la redacción se debe tener en cuenta usar siempre la tercera persona, siempre utilizar el tiempo presente, evitar ofensas o redundancias y sobre todo comentarios subjetivos. Dentro de la originalidad debemos evitar los plagios, las similitudes, referenciar todo el tiempo, utilizar fuentes confiables de sitios académicos, de libros que sean publicados con toda y aceptados dentro de la comunidad científica o del área de estudio. Y en la extensión deben de tener 40 cuartillas para el marco teórico, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Acá es muy concreto ya lo que debe tener el marco conceptual, perdón, el marco teórico. El marco teórico consta de 4 marcos. El conceptual, que es donde se definen los conceptos más importantes y relevantes de nuestra investigación y que generalmente salen del título y del objetivo general. El marco contextual, que hace una descripción en tiempo y lugar de la situación y del lugar, de una forma del contexto, de la geografía, de las generalidades del sitio, de las características de la población. El marco referencial es una discusión teórica donde hacemos una revisión de los antecedentes y de los estudios relacionados con nuestro tema 5 años atrás, y para una tesis doctoral debe tener como mínimo 10 estudios referenciados. Y finalmente el marco normativo, pues que abarca fundamentalmente los temas legales, jurídicos y pedagógicos que limitan o definen, digámoslo así, nuestra investigación. Muchísimas gracias por estar atentos a esta explicación y esperamos que sea para todos los que están en este momento adelantando una tesis de gran ayuda esta presentación que elaboramos para todos.